Soy Yuseli Sánchez y te invito a vivir aventuras de aprendizaje que contribuyen a nuestro desarrollo personal y profesional, siendo en esencia un corazón tocando corazones. Hola, hola, mi gente beta, mi gente linda, esta comunidad tan maravillosa que mes a mes se conecta con estas pildoritas de aprendizaje, pero bien condensados. Por acá les habla su servidora Yuseli Sánchez, promotora de esta iniciativa desde hace más de 2 años. Hemos tenido en este espacio que creamos todos los meses para ustedes más de 2.000 personas. Es un número bastante lindo que me honra y que me privilegia poder catalizar para ustedes y generar esos encuentros que nos permiten aprender, que nos permiten conectar con otras realidades, porque a veces estamos en nuestra burbuja y entrar en contacto con otros expertos, con otros colegas que están viviendo cosas muy similares a nosotros. A veces nos sentimos que estamos nosotros solos contra el mundo, pero no, estamos enfrentando muchos desafíos y qué mejor que hacerlo en equipo como en mis comunidades que se llaman Team 1 y Team 2. Allí siempre van a encontrar un espacio para preguntar, para hacer sugerencias, para compartir material bibliográfico, para compartir también sus vacantes y todo lo que nos haga crecer como equipo y sobre todo en esta comunidad que es de talento humano. Así que bien, les invito a que por el chat se vayan presentando y me cuenten de dónde nos acompañan. Veo mucha gente linda y mucha gente conocida que se une prácticamente todos los meses a estos espacios. Hoy tenemos un temazo que no se lo pueden perder, este temazo que yo conversaba hace unos minutos con nuestro invitado de hoy, que nos toca a todos los que tenemos un alma rebelde, que a veces queremos cambiar el mundo desde las organizaciones y no sabemos cómo empezar, cómo hacer para convertirnos en ese agente de cambio organizacional, cómo hacer para que esa labor de talento humano sea reconocida como un área estratégica y no simplemente un área de staff. Entonces hoy vamos a tener a Christopher Fonseca. Él nos va a estar hablando de este tema tan maravilloso que si estás aquí es porque conectaste con eso de ser disruptivo, ¿verdad que sí? Entonces, los leo por el chat. Escríbanme de dónde nos acompañan, porfa, por ahí los voy leyendo. Avísennos de dónde nos están acompañando. A ver, por el chat. Ahí tenemos a Gladys, que nos acompaña desde Caracas. Excelente, bienvenida, Gladys. ¿Quién más? ¿Quién más? Vayan presentándose por el chat. Nos encanta saber de dónde nos acompañan y sobre todo, pues que se vayan conectando con el ponente. Christopher, cuando quieras, puedes abrir la cámara, no hay ningún inconveniente. Nos acompaña Enzo desde Caracas, nos acompaña Ismael desde Chiapas, México. Bienvenido, Ismael, qué bueno que estés acá. Estás ingresando a una comunidad muy linda, colaborativa, de gente maravillosa, de gente que comparte los mismos desafíos día a día, que queremos nosotros siempre desde Talento Humano, hacer las cosas desde lo humano y no como nos llaman por ahí recursos inhumanos, ¿verdad que sí? Por aquí nos acompaña también Lisbeth Pirela desde Valencia. Bienvenida, Lisbeth. Lo sigo leyendo, mis amores, sigan escribiéndonos por el chat. Les voy a hablar un poquito de Christopher. Christopher se define a sí mismo como un agente de cambio. Y ya les vamos a explicar qué será eso de un agente de cambio. Es esa persona que viene a poner su granito de arena para que las cosas mejoren de alguna forma. No sabemos muchas veces cuál es el camino a esa mejora continua, pero tenemos que empezar por algún lugar, ¿verdad? A ver, se siguen uniendo personas a la sala. Alexander, mi amigo con el que he compartido varios espacios de aprendizaje. Qué bueno que estés acá, Ale. Me encanta. Como les decía, nuestro amigo Christopher es agente de cambio. Tiene 11 años liderando equipos hacia resultados excepcionales en la búsqueda continua de nuevas formas de hacer que las cosas sucedan. 18 años trabajando en centros de contacto de gestión de canales inbound, outbound y canales web con un enfoque claro en el diseño de experiencias para alcanzar la satisfacción. Además, no obstante todo lo que ya les he contado, tiene 17 años de experiencia en todo el área de formación a nivel corporativo, a nivel personal, acompañando desde ese propósito diferentes profesionales en diferentes espacios. Vale, muchas gracias, Yuse. Y bueno, bienvenidos todos a este espacio de aprendizaje. Ya por allí Yuse hizo una excelente introducción del tema que vamos a estar abordando en la tarde del día de hoy y que de alguna forma también los ha atraído
a que se conecten con nosotros. Y vamos a hablar acerca, y voy a citar el nombre de este espacio, el mapa de la disrupción, recursos humanos desafiando el status quo. Pero a ver, más allá de que sea un espacio en donde tenemos ya una moderadora estrella que nos va a estar asistiendo con respecto a los comentarios que vayan apareciendo y las dudas que se vayan dando a lo largo de esta hora aproximada en la que vamos a compartir, quiero que también ustedes vayan participando a través del chat, ya que Yuse va a estar súper atenta a que pueda transmitir lo que ustedes vayan copiando en el mismo. Entonces, yo creo que sin más preámbulos podemos comenzar. Voy a presentar lo que les voy a pedir, por favor, es que me confirmen si en efecto pueden ver la presentación. Yuse, ¿se observa? ¿Sí? En el chat nos pueden confirmar que la pueden ver. Sí, ya se está viendo. Enzo y Daniela ya confirmaron que sí se puede ver. Gladys también confirmó. José. Bueno, tenemos a María Eugenia Marves, que siempre nos acompaña desde Valencia. Bienvenida, Maru. Alexander también confirma que se ve todo bien, todo Perfecto. perfectamente calculado. Genial. Entonces creo que podemos comenzar. Fíjense que dentro del título de este espacio aparecen tres palabras a las que quisiera hacer referencia. La primera es disrupción. Luego aparece desafiando, bueno, la conjugación de desafiar, desafío, y aparece status quo. Entonces, atentos al chat. Yo quisiera que si vemos estas tres palabras, vamos a comenzar con disrupción. Si leemos disrupción, aplicándolo a talento humano, a recursos humanos, ¿con qué lo asocian en su vida diaria? Entonces, allí Yuse me va a ayudar a leer lo que vaya apareciendo en el chat. Participativos, activos todos en esta hora, ¿sí? Activos. Vamos a entonces a ir con el facilitador de hoy, con nuestro invitado de hoy, invitado de honor, a ir entonces intercambiando saberes. ¿Qué será eso de disrupción? ¿A qué les suena? Yo justamente le comentaba hace unos minutos que yo soy disruptiva. Yo llego a un lugar y yo quiero cambiar las cosas porque sí. Si hay algo que se puede mejorar, ¿por qué no hacerlo? Impacto en resultados del negocio, nos dice Enzo. Beatriz nos dice rompimiento. Me encanta esa palabra, Beatriz. Romper con lo que ya no funciona. Me encanta. Excelente. ¿A qué les suena, mis amores? Cuéntenos. ¿Qué será eso de disrupción? A ver, yendo un poco con lo que dice Beatriz, es tal cual, va por allí. Es un rompimiento con un status quo que me estoy adelantando a la siguiente. José nos dice que es el cambio o modificación de la rutina. Exacto, salir un poquito de tu zona de confort. Maru nos dice, suena a cambios, un resultado diferente y positivo. Me encanta. Así es, con enfoque positivo. Ok, siempre, y siempre con enfoque positivo. Fíjense que al final todo está centrado en cambio y el cambio es una constante en la vida. A ver, todo lo que gestamos es cambio y cómo nos vamos adaptando a él. En este sentido, esa disrupción no es más que ese cambio radical, es generar nuevas formas de hacer y de pensar y ver cómo podemos realizar ese proceso de una manera fluida y adicional poder seguir en una constante adaptación. Mencionaba hace un rato, Yuse, acerca del rol de agente de cambio, ¿no? Y a ver, nosotros como agentes de cambio no podemos cambiar a las personas, pero sí podemos fomentar un contexto favorable para que las personas entren en un proceso de darse cuenta y en este sentido puedan entender la necesidad del cambio que se está de alguna forma sugiriendo. Eso con respecto a la disrupción. Pero seguimos, ¿no? Si hablamos de desafiando, si hablamos de desafío, ¿con qué lo pueden asociar? A ver, leemos tres personas que participen ahí en el chat. A ver, ¿qué será eso de desafío? Los leemos por el chat. Súmenle a eso del desafío el tema de la disrupción, que una cosa está íntimamente relacionada con la otra, está, bueno, es directamente proporcional.
El tamaño de tu disrupción con el tamaño de los desafíos que afrontas. José nos dice superar límites. Excelente, José. A ver, ¿quién más? ¿Qué será eso de desafío? El reto que nos lleva a trascender. Me encanta esa palabra, Me Enzo, encanta. trascender. Igual. Trascender, totalmente de acuerdo contigo. Trascendiendo y superando el límite. Maravillosos sus aportes, gracias. Totalmente. Y no es más que eso. Yo creo que no se puede aportar mucho más, Yuse. En realidad es un esfuerzo que hacemos para superar obstáculos y lograr transformación. Y me voy a quedar con ese verbo de trascender porque es súper poderoso y estoy convencido que como profesionales de recursos humanos es algo que, con lo que estamos conectados. Y luego Total. viene la parte del status quo, ¿no? Antes de pasar al status quo, tenemos unos comentarios de Bernardo que dice que es el cumplimiento de una meta estructurada. Gladys nos dice que es voluntad de poder, de crecimiento, de impulso. Maru nos dice que es nuestro día a día, retos constantes en nuestra área. Me identifico, Maru. Ahora sí, Totalmente. Ok, y creo que no se puede complementar mucho más de lo que ya nos ha aportado nuestra audiencia. Y ahora pasemos al status quo. ¿A qué hará referencia ese status quo? Asociándolo, tal como lo comentó Yuse hace unos momentos, a la disrupción y al desafío. ¿a qué le suena eso de status quo? Yo aprendí esa palabra cuando estaba muy jovencita, por allá en mis veintes, en la universidad, cuando empezábamos a ver temas de sociología, de psicología aplicada. Ay, Dios mío, y cuando dices así muy jovencita y lo dices de esa manera, Es que ustedes no saben, yo parezco joven, pero no soy tanto. Llegó un punto en mi vida que mi reloj empezó a retroceder. A ver, Daniel nos dice que estado actual de las cosas, muy bien. ok. Gladys dice estabilidad y orden existente. Enzo nos dice lo tradicional, el famoso estado de confort, hacer lo mismo. Scarlett dice se refiere a una situación actual. José nos dice estados equilibrados. Alexander nos dice quedarse con lo de siempre sin impulsar cambios que generen mejoras. Por allá Beatriz también nos comenta, representa la realidad, cómo nos encontramos en un momento determinado. Por supuesto que también es aplicable el concepto a nuestra vida personal. Por allá Lenny también comenta, Lenny, bienvenida, que el status quo es como actúo en un momento determinado. Bernardo nos dice, suena a mi estado en este momento. Oh, vamos a hacer que Bernardo despierte y sea disruptivo como nosotros. La realidad tal como es, un instante específico sin considerar el pasado o el futuro. Me encanta. Bienvenido, Jesús. Te quiero mucho. Te mando un fuerte abrazo. Entonces, juntemos todo esto y vamos a enfocarnos en esta imagen que les acabo de proyectar. Imaginemos que ese es Yuse. No sé si en presente o no sé si en algún momento de su vida, pero ¿qué está sintiendo Yuse en este instante? Como profesional de recursos humanos y entendiendo estos tres conceptos a los cuales estamos haciendo referencia. Estamos haciendo referencia para los que se están conectando recientemente a los tres conceptos que están dentro del título de este espacio. Disrupción, status quo, desafío. Me vas contando con qué conecta la imagen, user, de acuerdo a lo que nos menciona nuestra audiencia. Mientras ellos se inspiran y comienzan a escribir en el chat, yo conecto claramente con un camino que es incierto, un camino que a veces no sabemos cuál va a ser el siguiente paso, el siguiente escalón, pero lo que sí sabemos es que si nos quedamos allí abajo en esa escalera, no vamos a avanzar, no vamos a trascender, como lo dijo uno de nuestros invitados la tarde de hoy. Por allí Gladys nos dice que está frente a un desafío. Se está impulsando, claro que sí, así es. ¿Ok? ¿Alguna opinión más, user? Si no, No, continuamos. solo tenemos la de Gladys, que nos dice que está ahí frente a un desafío que se está impulsando. Y así muchas veces nos hemos sentido muchos de nosotros en este camino de talento humano, dando pasos hacia el éxito. Qué bello y tan poético siempre Jesús. Eduardo nos dice reflexión, preparándose para avanzar. Ok, muy buenos todos los aportes que hemos recibido. Y fíjense que
voy a centrarme en este particular en una empresa que es una de las plataformas líderes en gestión humana en Latinoamérica. El nombre de esa empresa es Boc y es la que nos va a servir de host para todos los datos que vamos a observar en esta presentación. ¿Qué es lo que dice Boc dentro de sus encuestas? La realidad, es decir, el status quo del cual estuvimos conversando hace pocos minutos, es que el 73% de las empresas en Latinoamérica considera que recursos humanos opera de forma reactiva y no estratégica. Entonces, lo que menciona con respecto a eso es que recursos humanos solo reacciona ante los distintos estímulos que se van presentando en las organizaciones a diario. A ver, muchos habrán tenido alguna experiencia dentro de lo que es el ámbito de talento humano y entendiendo esto pueden justificar o no que esto sea una afirmación. Pero, a ver, en la tarde de hoy vengo a traerles este dato sólido que nos deja en un estado de reflexión sin duda para poder, digamos, ir asimilando todo lo que es el contenido y hacia dónde vamos de acuerdo a esta misma empresa Boc. Las organizaciones que se modernizan en los procesos que tienen que ver con recursos humanos incrementan su rentabilidad un 25% más rápido. Al final, ¿hacia dónde deberíamos estar caminando? Bueno, a garantizar que un retorno de inversión más rápido y que el lenguaje de comunicación con los directivos y las otras gerencias sea el mismo que se maneja desde talento humano. Entendiendo este particular, yo vengo a mostrarles en la tarde del día de hoy tres pilares de disrupción. Y tres pilares de disrupción que, a pesar de que soy profesional en recursos humanos, soy reciente digamos que dentro de la gerencia de recursos humanos como tal. He tenido la oportunidad de estar al frente de otros departamentos de planificación estratégica e incluso de operaciones, y esto me ha permitido también ser disruptivo en este andar dentro de lo que es recursos humanos. Y el primero de estos pilares hace referencia a romper paradigmas. Y a ver, suena fácil, ¿no? Pero se trata de transformar esa visual reactiva, que ya les mostré el dato contundente, en una visual estratégica proactiva que muestra un recursos humanos participativo. ¿Y participativo de qué forma? Como socio estratégico, que es nuestro segundo pilar. Participar activamente dentro del diseño del modelo de negocio y ver cómo tenemos impacto, entendiendo que cada uno de los negocios que manejamos siempre se trata de personas para personas. Y no menos importante, entender que la cultura organizacional al final otorga ventajas competitivas al asumirla como motor de cambio. Entonces, tres pilares: romper paradigmas, ser socios estratégicos y tener a la cultura como motor. Vamos a ir desglosando cada uno de estos pilares. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces comencemos. El primer pilar hace referencia a romper el paradigma de recursos humanos clásicos. A ver, el recursos humanos clásico, y se los puedo decir con toda certeza, ya que he pasado por las otras gerencias, áreas, es considerado un recursos humanos burocrático, un recursos humanos que tiene un enfoque administrativo, que toma decisiones reactivas y bueno, para ser honestos y también citando a colegas de otras áreas, las personas que pagan y que nos traen gente. Entendiendo este particular y entendiendo que esa es la realidad, lo que se propone desde el punto de vista de la disrupción es un talento humano con un pensamiento estratégico, con un plan diseñado y conectado con los objetivos de la organización. Un talento humano que se conecte con los datos y que entienda que los datos de alguna u otra forma representan
una manera de poder comunicarnos con las otras áreas de una manera efectiva. Y un liderazgo transformacional, entendiendo que conectar con los líderes de las otras áreas y hablar su mismo lenguaje va a permitir que se pueda permear talento humano como un área transversal en la organización, tal como estoy seguro que muchos de ustedes como profesionales de recursos humanos así lo anhelan. Entendiendo este particular, vengo y le comento solamente dos casos de éxito que tuve la oportunidad de ver también dentro de los resultados de esa encuesta de VOC. El primero es Mercado Libre. Mercado Libre implementó un modelo de recursos humanos centrado en datos que redujo la rotación un 40% y aumentó la productividad 35%. Aquí estamos hablando de datos anuales y en este sentido, el cambio que realizó Mercado Libre fue sembrar una cultura de datos en las personas que formaban parte del área de recursos humanos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, es vaciar información en dashboards dinámicos, poder cazar a los profesionales de recursos humanos en el seguimiento de indicadores de rotación, de absentismo, de headcount, y de esa forma de velocidad de ocupación de vacantes, y de esa manera poder comunicar los resultados para que los resultados puedan conectar con las otras áreas. A ver, en este sentido, se trata de hacer tangible los resultados que se obtienen desde recursos humanos y a su vez poder traducirlos a las otras áreas de manera que puedan comprender cuál es el esfuerzo que se está haciendo desde recursos humanos como tal. El otro caso de éxito tiene que ver con Bimbo Latinoamérica. En Bimbo Latinoamérica realizaron un trabajo de transformar la gestión del talento a través de la inteligencia artificial, que es un tema que tenemos en boga actualmente. Ellos hicieron una alianza con Nawayan, es una plataforma de gamificación y análisis que está basada en inteligencia artificial, y básicamente pudieron analizar comportamientos de los candidatos a través de dinámicas lúdicas. En este sentido, esto les permitió construir toda una plataforma o centrar una plataforma que podía permitirles adicional identificar perfiles que se alineaban con los puestos que estaban requeridos. Entonces, promovieron la captación interna de talentos, identificando a través de esa plataforma cuáles eran los talentos idóneos, incluso cuando estos talentos estaban ocupando gerencias distintas a las cuales se vislumbraban como un perfil exitoso. Esto, evidentemente, hizo que el proceso fuese mucho más ágil, mucho más objetivo y mucho más atractivo. Además que sabemos que aprendemos jugando y en este sentido, el mantener toda la dinámica organizacional en un juego jugó un papel fundamental dentro de lo que querían promover como organización. ¿Me siguen hasta acá? ¿Tienen algún comentario? ¿Hay algún comentario en el chat al respecto de momento, Yuseli? No han dejado más nada en el chat, les acabo de escribir que si tienen dudas, preguntas, aportes, en cualquier momento lo pueden dejar en el chat y yo con gusto se los leo a Cris para que podamos hacer el espacio lo más interactivo que nos sea posible. Perfecto. Entonces, entendiendo esto, dejo este primer pilar. En este primer pilar, romper paradigmas es, digamos que también atreverse. Las organizaciones se mueven a una velocidad y se mueven a través de herramientas que de alguna forma facilitan el desarrollo de controles y van en pos de conseguir los objetivos. En este sentido, talento humano, recursos humanos deben moverse en ese mismo norte, debe moverse al mismo ritmo de la organización y debe hablar el mismo idioma de las otras áreas gerencias. Pasamos entonces al segundo pilar y el segundo pilar nos muestra recursos humanos como socio estratégico del negocio. Y el socio estratégico del negocio, de todo negocio, va primero desde la comprensión. En este particular, lo primero que debe talento humano desde la disrupción es salir de su zona de confort, de solo conocer acerca de recursos humanos y solo conocer acerca de los procesos de recursos humanos e involucrarse en el dominio
de los indicadores principales, de los KPIs, tanto financieros como operacionales. Eso, como profesionales de talento humano, nos da una ventaja competitiva brutal, porque va a permitir que el impacto que queramos generar en cada una de las áreas de la organización esté orientado hacia los objetivos que están trazándose en cada una de estas áreas. No solamente en la consecución de esos objetivos, sino también en la alineación desde la captación y selección de talentos para vincular esas estrategias con los resultados que se obtienen en el área. Entonces, permite desde esa comprensión poder asociarlo a la búsqueda de perfiles que van a ser exitosos luego dentro de cada una de las gerencias a las cuales se esté impactando. Y lo coloco por acá destacado, ese impacto debe tener un retorno de inversión en cada una de las iniciativas que se proponga. Y ese retorno de inversión, comunicarse de una manera adecuada, efectiva, para poder lograr que es uno de los principales retos, las gerencias y la alta directiva pueda comprar que esas iniciativas se puedan ejecutar. En este sentido, lograr que la alta directiva compre cada una de las ideas que se venden desde talento humano, más allá que pudieran resultar abstractas, va a depender también de nuestra habilidad de poder asociar esas iniciativas con el movimiento de los indicadores. Y con esto me remito un poco a un ejemplo reciente que tuve en la empresa en donde me encuentro trabajando actualmente, y es que resulta abstracto capaz una actividad externa a lo que es la compañía, a lo que es el espacio físico que ocupamos, si no la planteamos en función de cuánto es la inversión por empleado que pudiéramos estar teniendo. Por allí, Yuseli levantó la mano. Tenemos un par de comentarios en el chat. Julio nos Sí. comenta, excelente aporte. Nahuayán es una plataforma muy interesante en mi experiencia. Tuve la oportunidad de implementarla y sus aportes fueron de mucha ayuda. Lisbeth nos comenta, creo que la primera disrupción que se requiere es el mindset de los líderes totalmente. Equipos de recursos humanos a fin de impulsar, modelar nuevos modelos de gestión exitosa del talento. Genial. Haciendo un paréntesis justo en ese comentario, el último, en el de Lisbeth, yo creo que es importante entender que la primera disrupción es o radica en cómo nosotros desde recursos humanos podemos considerarnos como agentes de cambio. El primer cambio va a estar en nosotros y en reconocer que probablemente nuestras acciones también fomenten ese 73% del cual conversábamos al inicio de la presentación. Es cómo podemos hacer para que cada vez recursos humanos sea visto desde otra óptica y sea considerado un socio estratégico y no un área que es burocrática. Entonces, es una invitación, por supuesto, a todos los profesionales de recursos humanos a que se adhieran a esta dinámica y ver cómo podemos seguir aportando valor no solamente desde nuestra área y a nuestra área, sino también al resto de la organización, entendiendo y comprendiendo el negocio. Con este impacto de retorno de inversión y pudiendo trasladar este concepto a todas nuestras iniciativas, seguramente vamos a poder traducir todo lo que es la información que tenga que ver con recursos humanos para la comprensión de la alta directiva y a su vez para la aprobación, por supuesto, de estas iniciativas y que se le vea sentido dentro de lo que queremos alcanzar y que nos hemos trazado como objetivos. Entendiendo este particular, me permito también compartirles un dato de la misma fuente en donde muestra a un recursos humanos estratégico, y ese recursos humanos estratégico basado en cuatro grandes áreas de impacto al momento de estudiar los datos.
Uno tiene que ver con el análisis predictivo y en ese análisis predictivo, Yuseli, ibas a decirme algo, sorry que no vi la manita. Genial. Entonces, les comentaba que ese poder estratégico y del uso de datos en recursos humanos, al final pudiera estudiarse en cuatro grandes grupos. En el uso del análisis predictivo, y esto no es más que poder usar los datos para proyectar resultados, y a pesar de que esto no es algo nuevo ni disruptivo dentro del concepto de lo que hemos manejado históricamente en recursos humanos, creo que el hecho de cómo lo comunicamos pudiera terminar siendo lo disruptivo. El tema no está solamente en comunicar los resultados que estamos teniendo o proyectar indicadores financieros y de presupuesto para su aprobación, sino en asociar esos análisis a los objetivos que se tienen trazados en la organización o también asociarlos a los objetivos que se tienen trazados dentro de cada una de las gerencias. Esto permite que, como ya les manifesté, se permee la idea de talento humano como un área transversal. En la gestión de desempeño, y a pesar que en la gráfica se muestra como, digamos que la de menos impacto, estamos hablando de los cuatro grupos que más impacto generan dentro del análisis del poder de estos datos a nivel de estrategia. Y en la gestión de desempeño es no más que impactar en cómo se entienden los digamos que el cumplimiento de los objetivos de cada una de las áreas desde talento humano y cómo se traducen esa gestión y ese cumplimiento de objetivos en acciones propias desde talento humano que terminen satisfaciendo el cierre de brechas en las otras áreas, en las competencias, bien sean profesionales o en las competencias transversales que observamos en las otras áreas y que evidentemente van a terminar impulsando la rentabilidad del negocio. En la experiencia del empleado, entendiendo la experiencia como un amplio concepto y viendo la experiencia desde lo que es la concepción piramidal. A ver, en la experiencia tenemos la base que está asociada al cumplimiento de lo funcional, lo que esperaría un colaborador, un empleado de la empresa que le contrata y básicamente es satisfacer sus necesidades primarias. Luego, ¿cómo hacemos que ese colaborador al final termine conectando emocionalmente y optimizando los procesos para que su vida sea fácil? Y luego, ¿cómo enamoramos a estos colaboradores trabajadores para que cada día se sientan felices de acudir a las distintas instancias de la organización? Y por último, y no menos importante, el desarrollo del liderazgo. Es que es fundamental poder desarrollar talento emergente que al final conecte con la organización y que conecte con los objetivos que se trazan en ella. Y por último, dentro de los pilares y no menos importante, está la cultura organizacional. Y la cultura organizacional, entendiendo que definir la cultura organizacional no es una tarea tan trivial como pareciera. Definir una cultura organizacional es buscar una identidad y en esto, desde talento humano, promover, digamos que una cultura organizacional en donde se tenga una identidad es el primer paso para poder lograr éxito. Luego, que esa identidad pueda calar en cada una de las áreas y lograr que cada una de las personas que forman parte de estas áreas conecten con esa identidad, va a permitir que desde talento humano podamos realizar captaciones y selección de talento que esté asociado a vivir a esa cultura organizacional. Entendiendo este particular, fíjense que los datos que les traigo son bastante también contundentes. Es cuatro veces más probable el éxito en empresas que tienen una cultura fuerte, porque al final eso termina impactando sobre la decisión de candidatos al momento de considerar una oferta. Hay 67% mejor retención y habla de la reducción de la rotación en el talento clave de la organización. Participamos desde talento humano en
definir cuáles son los puestos claves, más allá de la consideración de los líderes de las distintas áreas, sino también desde la comprensión del modelo de negocio y en hacer extensiva esa comprensión de ese modelo de negocio a cada uno de los miembros de recursos humanos. Y, no menos importante, 3,2 veces un crecimiento de ingresos comparado con empresas que tienen una cultura débil. Entender esto es entender que reclutamos y trabajamos de personas para personas. Cada persona tiene una cultura propia y es amalgamar la cultura de cada una de las personas con la cultura organizacional. Pasa por un proceso de definición y en este proceso de definición vamos a, digamos, a poder iterar hasta lograr una cultura que me permita definir y conectar con cada uno de los objetivos, todo lo que hacemos desde talento humano, y luego de esta definición, de esta iteración y lograr ya una consolidación de lo que queremos como cultura, poder promover que cada una de las personas se sienta orgullosa y respaldada por lo que se hace desde recursos humanos. Entonces, en este sentido, tres pilares fundamentales: romper paradigmas, luego de romper paradigmas, convertirnos en socios estratégicos y luego fomentar una cultura sana que nos pueda servir para tener ventaja competitiva con respecto a las otras organizaciones que ocupan ese rubro. Entendiendo ese particular, en este sentido, lo que es transversal dentro de todo lo que se maneja en talento humano y en la vida en general es el cambio. Y les dejo, a ver, esa frase de alguna manera que es ícono de Darwin, que no es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino la que mejor se adapta al cambio. En recursos humanos, a ver, el futuro no es una evolución, es una transformación inminente. Queda de nosotros adaptarnos a lo que nos depara el futuro de recursos humanos y a salir de lo clásico, a salir de ese espacio en donde pudiéramos considerarnos incluso como limitados para poder liderar el cambio en las organizaciones, para poder desde la comprensión de los objetivos y del negocio como tal, poder generar soluciones efectivas que satisfagan las necesidades de la organización en sí y de las distintas áreas. Excelente, Cris. Encantadísima con esta presentación. Bien, ahora es el turno de todos mis invitados. Por allí Enzo nos dejaba un comentario. Esto que dices, Lisbeth, es lo más complicado, es clásico. Siempre se ha hecho así, es una zona de confort más el miedo al cambio, ¿no? Entonces esa formulita perversa del siempre se ha hecho así, más la zona de confort, más el miedo al cambio, y más le sumaría yo a eso, Enzo, el miedo que nos da muchas veces a enfrentarnos a las posiciones de poder y defender nuestro criterio. No se trata de ir a la confrontación y pelear, sino de generar conexiones estratégicas, conexiones humanas. Del otro lado del ego está un ser humano. Y justamente allí es donde tenemos que trabajar nosotros en talento humano, es derribar las barreras del ego y poder entrar en los nichos donde realmente podemos ser útiles, donde realmente podemos hacer nuestra labor con amor, con el cariño que nos caracteriza a los profesionales y colegas del área de talento humano, para que no nos digan por ahí recursos inhumanos, ¿verdad? Que es un paradigma tan horroroso, pero que hasta memes nos han hecho con el personaje de Raiza. No sé si lo han visto por allá en Instagram, pero me río muchísimo porque retrata de manera caricaturesca la figura de ese recursos inhumanos que vemos en muchas organizaciones tradicionales. Si quieren dejar alguna pregunta, algún comentario, algún aporte, tienen alguna idea, tienen alguna experiencia, yo sé, Christopher, en mi experiencia seguimos todavía enfrentando esos desafíos. Mira, estoy en el pilar uno, en el 2. ¿Cómo hago para pasar del uno al 3? Eso también se vale, los leemos en el chat. Yo pienso que todos nosotros hemos afrontado, si estás en talento humano, es imposible que no hayas tenido alguno de estos desafíos. Siempre tenemos que lidiar. Por ejemplo, yo tengo clientes que ustedes saben que lo mío es la capacitación y la formación. Y tengo clientes que me dicen dentro del área de recursos humanos, Yus, ayúdame tú a venderle la propuesta al gerente general o al CEO o al de finanzas que está, bueno, pues tú sabes, agarradito, que no quiere soltar el presupuesto para capacitar.
porque nosotros muchas veces no sabemos exponer a esa alta gerencia el ROI de nuestros procesos, no sabemos vender cómo hay un retorno a la inversión, no es un gasto. Y si ellos lo siguen viendo como gasto, ¿qué fastidio viene recursos humanos a pedir plata para sus actividades? No es un gasto y nosotros a veces no sabemos cómo posicionarnos estratégicamente como ese rol, valga la redundancia, estratégico que puede defender cada uno de nuestros procesos como procesos medulares y no solo como procesos de apoyo. No somos la gente de apoyo, somos la gente más estratégica del negocio. O sea, a la par de muchas otras áreas, incluso como operaciones, porque si el talento de operaciones o del core del negocio, o de ventas, que muchas veces se cree en el corazón de la empresa, sin la gente y nosotros gestionamos gentes, ¿cómo llegan a esos objetivos, no? Entonces, no es romantizar la labor, es trabajar duro para que nuestra labor sea identificada dentro de nuestro negocio como un área estratégica y no un área de soporte. A ver, Totalmente. Y fíjate que sobre lo que comentas es súper interesante, Yuse, porque al final esa posición que toman las otras áreas de observar a talento humano como recursos inhumanos, como aquella área que al final solo lo que me da es problemas y no me da soluciones, termina desde la no comprensión del rol de recursos humanos dentro de las organizaciones. Y sobre la comunicación que pudiéramos estar teniendo no efectiva de lo que son nuestros resultados. Entonces, recursos humanos, y coincido totalmente, es un área transversal en la organización. Pero si recursos humanos no se encarga de comunicar los resultados de sus logros, de sus hallazgos, de cómo recursos humanos participa activamente dentro del proceso de crecimiento de la organización, entonces también estamos consintiendo esta creencia y estamos afirmando ese paradigma. Estamos afianzando el paradigma de recursos inhumanos al mantenernos silentes ante situaciones que de alguna u otra forma no conectan con lo que somos en esencia. A ver, se los menciono desde la experiencia hasta hace poco en operaciones en donde yo decía, no, bueno, pero es que recursos humanos termina siendo el potecito de culpa de todo, ¿no? Recursos humanos, si no se efectúa el pago a tiempo, es que fue recursos humanos, sin entender que hay un flujo en donde recursos humanos realiza un cálculo y ese cálculo luego entonces pasa una aprobación y esa aprobación entonces luego pasa al departamento de finanzas y pasa una ejecución, pero desde la no comprensión de las personas de las otras áreas, recursos humanos termina siendo ese potecito de culpa. Entonces, creo que hay una corresponsabilidad eh, de nosotros como profesionales en recursos humanos y es justamente esa disrupción de la que hablaba Lisbeth en el comentario. Creo que es justo lo que requerimos. Requerimos que podamos chasquear el dedo y cambiar esa concepción de que recursos humanos es solamente el potecito de culpa y poder entonces dar la dimensión de lo que representa recursos humanos en la organización. me encanta ese concepto del potecito de culpas, porque así lo hemos sentido muchas veces. Cris, si podrías hacernos el favor de colocarle la minita de los tres pilares, te voy a leer unos comentarios que tenemos acá. Voy. Lisbeth nos dice, los reportes presentados por recursos humanos deben cambiar de perspectiva y de nivel para que sea considerada información de valor para la dirección y el negocio. Esto exige cierto criterio amplio. Totalmente, Lisbeth, porque a veces nosotros vamos con unas laminitas, bueno, un índice de rotación, ¿y cómo se traduce eso para el negocio? Ah, bueno, yo saqué el número que busqué y que la IA me ayudó a sacar este formulita y ya, pero no sabemos leer a veces estratégicamente un número o vender la importancia de un resultado. Mira, disminuimos un 30% la rotación, ¿eso cuánta plata le ahorra a la empresa? Al final del día, ellos quieren ver resultados numéricos, cuantitativos. Por acá Daniel nos dice, Yusel y Christopher, grandiosa ponencia. Muchas gracias, Dani. Pregunto,
¿Qué habilidades técnicas o interpersonales serían indispensables de desarrollar para poder contar con las herramientas e impactar o generar un cambio dentro de las áreas de recursos humanos y de los colaboradores hacia un área con enfoque estratégico? Esa pregunta te la dejo a ti, Cris. Vale. Fíjate que con respecto a esas habilidades técnicas, más que técnicas, creo que sería la disposición y la orientación a esa gestión de cambio, ¿no? Son personas que pudieran estarse considerando con competencias transversales de adaptación a esos entornos. Son personas que terminan siendo resilientes y que terminan de alguna u otra forma adoptando los cambios siempre de la mejor manera. Eh, digamos que también la concepción de recursos humanos clásico apunta a que nosotros somos resistentes al cambio por naturaleza. Entonces, si me lo preguntas, esa sería la principal habilidad, poder identificar que nuestro equipo se adapta al cambio. Y dentro de ese particular, yo creo que la herramienta es justamente poder generar espacios de formación. Esto es algo que se desarrolla espacios de formación, y por allí Yuse luego nos hará publicidad de los talleres que tiene para esto, espacios de formación que permitan desarrollar la gestión de cambio como algo natural dentro de las organizaciones. Bueno, hay un largo camino que recorrer en ese sentido técnico que menciona Daniel, porque es lo técnico, pero también lo soft, que a veces es lo más duro de desarrollar. La inteligencia emocional, la comunicación asertiva, el pensamiento estratégico, son áreas de oportunidad que a veces tenemos en talento humano que sin duda alguna hay que ir desarrollando. ¿Cuál es el camino? Cada empresa tiene su propia ruta, pero en mi experiencia es de valiosa utilidad poder empezar por un diagnóstico organizacional, saber en qué nivel se encuentra tu empresa para a partir de allí tú poder establecer planes estratégicos. Un estudio de clima sería estupendo que lo puedas hacer para poder tener una línea base y a partir de allí empezar a generar ese cambio positivo que tanto anhelamos en talento humano. También tenemos por acá Chris, a Scarlett que nos dice, es así, Christopher, si no hacemos nuestro mercadeo interno, el endomarketing es la clave hoy en día en este mundo de redes sociales. Nuestra gestión de talento humano no se visualiza. Por eso es tan importante los indicadores. Total. Por aquí Enzo nos lanza flores, dice excelente Christopher y Yuseli. También nos dice Enzo, es importante generar liderazgo a través de las conversaciones de desarrollo. Es el liderazgo lo que condiciona el clima laboral y a su vez los resultados. No hay ninguna empresa que yo conozca que no tenga temas de liderazgo. Todo empieza por ahí. Dani nos dice gracias. Strategic Connection LLC. Yo diría que finanzas son competencias técnicas deseables para el área de gestión humana. Para poder presentar resultados y entender el pensamiento del CEO, veo muchas carencias en este punto. Es sin duda alguna el pensamiento financiero también clave. Les cuento una anécdota rapidito, un paréntesis acá. Tuve una jefe en algún momento de mi carrera. Ella era la gerente corporativa de una empresa de más de 1.500 trabajadores. Saquen por allí la dimensión de la empresa, una empresa muy grande, y ella era excluida de los comités ejecutivos, siendo ella la gerente corporativa de recursos humanos, ¿no? En un punto dado, ella se incomoda ante la no invitación de su gerencia a los comités ejecutivos y habla directamente con el dueño y le dice, oye, ¿cómo es posible que tú no invites a la persona que está gerenciando el 50% de los ingresos de tu empresa, que era el gasto de nómina, de personal, de capacitación, todo eso? Era más o menos el 50% de todos los ingresos de la empresa y se lo demostró con números. Entonces, cuando ella pudo mostrar con números que su área administraba el 50% del negocio, fue cuando ella fue invitada a estos comités ejecutivos, pero partió de un número y de un número con visión estratégica. Epa, para mí es importante estar allí porque yo necesito saber cómo se está moviendo el negocio, cómo también yo voy a tomar decisiones en mi área, pero necesitamos esa conciencia financiera de cómo impactan nuestro área y nuestros procesos en el core del negocio. Sí, a ver, allí solamente para complementar la idea de lo que menciona Yuse y allí gracias al comentario de Strategic Connections, justo está también el entender y, a ver, perdonen la insistencia con este punto, pero es entender el lenguaje que está hablando nuestra directiva y ese lenguaje nos va a permitir plantear
digamos que las iniciativas y plantear lo que estamos viendo estratégicamente de la manera correcta. A ver, no hay un solo camino y allí apoyo lo que mencionaba Yuse también hace unos minutos y se trata de que cada organización tiene una realidad que luego del diagnóstico de esa realidad va a permitir trazarme un mapa para poder accionar sobre ella, pero en principio también es entender cuál es el lenguaje que habla mi organización, porque eso me va a permitir hablar el mismo lenguaje con directiva y con las otras áreas. Entonces, en ocasiones, esa desconexión, ese quiebre que hay entre recursos humanos y el resto de las áreas está justo porque no se identifica en principio cuál es ese lenguaje. Y evidentemente, si no hay una identificación del lenguaje, entonces no va a conectar con lo que se está hablando en el resto de la empresa. Entonces queda como que recursos humanos es un área externa, casi que como un consultor, cuando en realidad es transversal. Totalmente, totalmente. Bueno, mis amores, suena más fácil decirlo que hacerlo, pero si no empiezas hoy, bueno, no te quiero ni contar. Es preferible dar el primer paso. El primer paso no te va a llevar a donde quieres estar, pero te va a sacar de donde estás. De esa zona de confort que a mí me fastidia y me incomoda horrible. No es nada cómoda la zona de confort. Es bueno realmente atreverte a desafiar tus propios límites y a proponer. Si nos quedamos solo pagando nóminas y reclutando personas, no vamos a salir a posicionarnos como esa gente de cambio. Hay que llevar ideas, hay que llevar propuestas. Yo tengo gente en mi comunidad que por aquí hay algunos que saben que es así, que han tardado 2 años para que le aprueben un programa de formación conmigo. Y todos los años, yo se vuelven a actualizar la cotización. Esta vez sí voy a volver a plantearlo. Vamos a ver cómo nos va este año. O hay gente que ya tiene su cultura de capacitación y empezamos en enero a planificar. Yuse, estas son mis necesidades este año, vamos a armar la ruta de aprendizaje del año. Entonces, hay que empezar a dar los pasos para que puedas tener esa cultura allí como tercer pilar. Pero ese romper paradigmas empieza también por nuestros propios paradigmas. Ay, no, es que el jefe es muy bravo. Ay, no, es que finanzas son muy pichiles. Ay, no, si nosotros andamos con creencias limitantes a la hora de hacer el abordaje de nuestros proyectos y del impacto que esos proyectos van a tener en la organización, pues posiblemente no logremos ese resultado. Hay que empezar a trabajar, como decía Liz hace rato, en nuestro propio mindset, nosotros, los colegas del área de recursos humanos, los líderes de esta área transversal, para poder avanzar a los pasos 2 y 3 de ser socios estratégicos y de tener esa cultura que es como la panacea. Ya queremos llegar todos a tener esa cultura bien robusta, bien engrenada, donde surge alguna oportunidad de mejora y como equipo la podemos solventar, donde entramos a las reuniones no con un cuchillo imaginario en la espalda, sino con ideas y propuestas para avanzar en equipo, que realmente no es romantizar la gestión, es trabajar con estrategia, con diligencia, con pasión y con amor en función de lo que queremos lograr. Cris, Totalmente. Y espacio como para que área que cierres. trabaja con amor con las personas, yo creo que es fundamental también entender que si al final realizamos la propuesta acerca, y vamos a colocar el ejemplo del programa de capacitación que hacía referencia a Yusef, si realizamos la propuesta de un programa de capacitación y la realizamos de una forma en específico y no la aprueban, y yo luego voy con energías bajas a proponerlo de la misma manera, a ver, el resultado que voy a esperar seguramente no va a ser el mejor. Y ya nos anticipamos a un escenario negativo. Si yo en realidad estoy observando cuál es la utilidad del programa de capacitación que estoy promoviendo, seguramente, si no tuve éxito la primera, algún componente básico en la presentación del programa me faltó. Entonces luego capaz asociarlo a indicadores financieros, capaz entonces asociarlo a crecimiento de KPIs. O sea, en realidad es variar la manera en la que yo estoy comunicando para poder tener éxito. Si yo planteo de la misma forma recurrentemente una idea y la idea no es aceptada, también soy corresponsable porque no estoy rompiendo ese paradigma, no estoy entrando en la disrupción de poder plantearlo de una manera distinta, de poder plantearlo en el lenguaje, tal como se los mencioné, de dueño, directiva, otras gerencias. Me encanta, Cris. Un último comentario para cerrar. Nos dice Strategic Connection. Descríbeme tu nombre, no sé quién eres. Te digo por el nombre de la empresa. Ese es el mejor ejemplo, el entrenamiento. ¿Cuánto ingreso en dólares o impacto genera la empresa en nuestra área, en los colaboradores? El dueño directivo entiende números de inversiones. Hablarle en ese lenguaje es una oportunidad, Dulce.
Totalmente. Hay que aprender a hablar en lenguaje financiero y no solamente porque en nuestro corazón sabemos que eso tiene un impacto y que es bonito y que mueve a las personas y que hay un antes y un después de nuestra gestión y de nuestros procesos, sobre todo en el área soft. Pero si no lo sabemos cuantificar, va a estar difícil que un CEO que está pendiente de rentabilidad y de números nos pueda comprar la idea y también hacia adentro. Tengo una empresa maravillosa que digo que es la Polar Chiquita de Valencia y no han hecho una buena campaña de endomarketing para mostrar los beneficios que tienen a lo interno y los colaboradores lo ven como que es una obligación de la empresa que me lo den y no como un beneficio que excede las obligaciones legales, ¿no? Entonces hay que hacer bulla, en el buen sentido de la palabra, hay que hacer endomarketing, hay que hacer comunicación estratégica de nuestra gestión para que también nuestros colaboradores entiendan todo lo que implica el esfuerzo de una iniciativa de talento humano. Sin más, les agradecemos tanto Cris y mi persona por esta excelente tertulia, por este excelente intercambio de saberes, a Cris por su sapiencia, por su sabiduría, por acompañarnos y compartirnos un poquito de esa mirada y de cómo lograr eso, ¿no? Que muchas veces tenemos esa espinita, yo quiero ser agente de cambio, quiero ser disruptivo y no sabemos por dónde empezar. Aquí les ofrecemos esa ruta para dar el primer paso al menos que no te lleva donde quieres, pero te saca de donde estás y eso ya es bastante avance y bastante ganancia. Mario nos dice, excelente exposición, muchas gracias. Lisbeth, muchas gracias para servirles. Estamos encantados de poder tener este tipo de encuentros. No se pierdan el próximo, va a estar buenísimo. Vamos a hablar de la templanza en el próximo evento de estos webinars. Y en noviembre, bueno, por allí tenemos a Julio que va a ser nuestro invitado de noviembre. Así que bueno, estamos para servirles. La grabación se las vamos a compartir el día lunes. Va a estar en nuestro canal de YouTube para que lo sigan viendo por allí. Hay más de 40 horas de capacitación, así que pueden ir a mi canal y ver con cotufitas en mano cualquiera de esos temas que hemos desarrollado a lo largo de 2 años, que estoy segura que va a ser de gran valor y de gran utilidad. Cris, No, agradecido por el espacio, Yuse, agradecido a toda la comunidad que se conectó, a los que no se pudieron conectar, que por allí hubo un comentario que lamenta no haber podido entrar a tiempo. Hay una grabación que va a estar publicándose en YouTube a partir del día lunes y yo la verdad complacido por haber compartido y al servicio también, por haber compartido esta hora con ustedes. se les quiere, mi gente. Nos vemos en la próxima aventura. Chau, chau. Bye. Soy Yuseli Sánchez y te invito a vivir aventuras de aprendizaje que contribuyen a nuestro desarrollo personal y profesional, siendo en esencia un corazón tocando corazones.